padre. Acuérdense que si tienen alguna duda, ya está el chat y las iremos contestando al final. Y bueno, vamos a empezar. Se llama De los primeros pasos a las primeras citas. Para empezar, quiero hacerles unas preguntas. Si quieren poner el emoji de así, o hacer con su dedo así, o algo, o mover su cabeza. Aquí las estoy viendo. Alguien me podrían decir si cuando eran más chicos, alguien habló de ustedes, con ustedes de sexualidad. ¿Se acuerdan? ¿No? Veo nos, ya, no. Muchos nos. Ok. Bueno, sí va a tener que ser en el chat. Si a los que sí se acuerdan más o menos a qué edad les dijeron algo. En general, hablando de adultos, ¿no? Porque chance como entre pares, pues sí es mucho más chicos, pero algún adulto que les haya dicho algo, que se acuerden, a los 15, 12, 13, mi papá a los 14, a los 18, 12, 11, 12, ok. Y la última, ¿se sintieron cómodos con esta charla? No, veo puros nos. Pues sí, es complicado, ¿no? Y hablar de sexualidad siempre ha sido todo un reto, ¿no? Y algo de lo que estábamos pensando y platicando es que este reto viene mucho más allá del tema, ¿no? Sino viene como de todo lo que lleva todos estos años atrás y que de todo como este tabú que trae, que el simple hecho de pensar en hablar da miedo, ¿no? O sea, da terror el decir, tengo que hablar de sexualidad, ¿no? Entonces, antes les voy a contar como algunas cosas que decían en la plática, de como cosas que se decían o como comportamientos que pasaban en vez de hablar las cosas, ¿no? Y era como algo muy común, era como cuando era la primera menstruación de alguna niña, en vez de explicarles y todo, ya eres una mujer, ponte una toalla, bye, ¿no? O sea, imagínense qué impacto de no saber nada y de la nada que te digan, ya eres una mujer, bye, ¿no? Y no te doy explicación alguna, sí genera como muchísima impresión, ¿no? O también como el hecho de no decirle a los hombres, ¿no? Y va a sonar chistoso, pero a mí me pasa que amigos hasta me preguntan como, oye, ¿y cómo funciona, no? O sea, como, ¿qué pasa, no? O sea, sigue siendo todavía como un tema bien como tabú el hablar de la menstruación y sobre todo a los hombres, ¿no? Y sobre todo algo muy, muy importante es todo como el miedo y la culpa que se hablaba o se sentía al hablar del tema, ¿no? Como era tanto tabú y tanto, o sea, daba muchísimo miedo el simple hecho de decir, mamá, ¿qué sucede? Mamá, tengo una pregunta, papá, solo con pensar que ya probablemente te iban a regañar, ¿no? O sea, como este miedo y esta culpa que se generaba, ¿no? Entonces, ahora les voy a poner un video que les va a contar un poco de por qué no se hablaba de sexualidad. Sexualidad. Se tenía la idea de que la información adelantaba y se convertía en conductas precoces. Así, el silencio era la norma. Y ciertamente era un momento en que la infancia duraba más. Éramos más inocentes, entendiendo como inocencia el no saber nada de sexualidad. Y es que ciertamente no había muchas fuentes de información para obtener. Lo cierto es que si teníamos alguna duda, recurríamos a la primera fuente que teníamos, nuestro mejor amigo. Porque en general nos daba pena hablar de sexualidad con nuestros papás y con nuestras mamás. Pero nuestro mejor amigo podía estar tan confundido como nosotros mismos. Así iban mitos y venían mitos de un lado al otro. Por ejemplo, yo tenía una amiga que decía que te embarazabas si te daban un beso de lengua bajo la luna llena. Tenía otra que me decía que en realidad los hijos se daban porque el hombre le daba una lechita a la mujer y yo no entendía que tenían que ver los lácteos. Otra más, cuando íbamos a llegar a la pubertad, me decía que ya no iba a poder jugar a las traes porque su mamá le había dicho que si un hombre la tocaba, la embarazaba. Teníamos muchísimas telarañas mentales, nos faltó muchísima información y herramientas.
pero no por eso dejábamos de hablar de sexualidad. Ahora la diferencia que notamos y que vemos es que ya no se tiene esa misma relación que se tenía antes con los papás, ¿no? Como una relación mucho más distante y ni siquiera la de con los abuelos, ¿no? Ahora se busca una relación mucho más cercana y mucho más significativa con los hijos, que esto da y se espera a que sean ustedes los adultos confiables. Para cualquier pregunta, para cualquier problema, lo que se busca es que cuando están en alguna situación acudan a ustedes, ¿no? Y entonces es un poco lo que ya decía, como necesitamos encontrar estos momentos o estos círculos con sus hijos, como que estén más tranquilos y mucho más abiertos para que puedan acudir a ustedes y no acudir al amiguito y pensar como, ay, él va a tener mucho más información que mi mamá, ¿no? O mi mamá no le gusta y se aterrorifica cuando le pregunto, entonces voy con mis amiguitos. Hay algo que puede llegar a ser el aliado, pero también el peor enemigo, y es la tecnología, ¿no? Porque con un solo clic, con una sola, ¿no? Tienen acceso a muchísima información. Y el problema es que a veces la información no siempre es real, ¿no? Entonces, para esto, el consejo más grande que da en toda la plática es que la primer fuente de información que los niños tienen que tener acerca de estos temas tienen que ser ustedes, siempre, ¿no? Y por eso se tiene que empezar a platicar, ahorita ya les van a decir más las etapas y así, pero desde muy chiquitos, obviamente de acuerdo a la edad, pero ustedes siempre tienen que ser la primera información. Y sobre todo porque todas las familias son muy distintas y piensan muy diferente. Y estos temas se educan y se comparten conforme a los valores de la familia, ¿no? Para que cada quien pueda, ya cuando vayan creciendo y empiecen a tener como estos bombardeos de nueva información, los niños sean capaces de poder analizarla, de poder ver críticamente la información cuando esté llegando de muchísimos lados. Hay un tema que el que ella menciona, que chance es nuevo para ustedes, pero le está llamando a una generación que se llaman pornonativos, ¿no? Que es esta generación de 9, 10 años. Y suena como muy terrible la palabra, no se angustien. Solo es esta generación que está teniendo acceso a la pornografía desde muy temprana edad. Y la solución como que ella da, y regreso otra vez, el que ustedes tienen que ser siempre primeros la fuente de información, la principal. No, o sea, si ustedes se explican desde mucho antes, si entablan estas conversaciones y estos círculos seguros, los niños cuando les llegue esta información, porque al final va a llegar, están preparados y están listos para enfrentarse y no va a ser como el primer choque que van a tener con todo este tema de la sexualidad. Y entonces, ahora, la gran pregunta, ¿cómo se habla de sexualidad, no? Porque sí, qué bonito, pero entonces, ¿cómo lo voy a hablar? Les voy a poner otro video. Sexualidad, porque se tenía la idea. ¿Cómo hablar de sexualidad? Espero hasta que me pregunte. ¿Cómo lo ayuda a acomodar información cada vez más compleja a temprana edad sin violentar su proceso de desarrollo? ¿Cómo lo equipo para la vida? Para esto es importante que sepamos algunas cosas. La información no adelanta, empodera. La educación sexual no difiere de otros temas de aprendizaje. El niño integra lo que cognitivamente está listo para entender. Ojalá se aprendieran a la primera el sustantivo, el verbo, el predicado o la Revolución Mexicana. Incluso si yo tratara de que un niño pequeño de preescolar se aprendiera las multiplicaciones, no lo lograría. Primero tendría que entender el concepto de número. Después comprender que una manzana y otra manzana dan 2 manzanas. Para muchos años después comprender el concepto de la multiplicación. Podría incluso ponerle música para que bailara y cantara las tablas de multiplicar y tal vez podría replicar alguna, pero no las entendería hasta que cognitivamente estuviera listo. Lo mismo es con sexualidad. Si yo, por ejemplo, tratara ahorita de que un niño de preescolar entendiera lo que es la menstruación y cómo se usa la toalla sanitaria, no me lo entendería.
Antes la utilizaría como trapito para limpiar su mesita o sus muñecos, porque cognitivamente no está listo. Una mamá me preguntaba por qué, si le había explicado a su hija pequeña cómo se hacían los bebés con el pretexto de que iba a tener un hermanito, otra vez hacia los 9 años se lo volvió a preguntar. Se lo expliqué a los 5, me decía. ¿Cómo es que me lo vuelve a preguntar? Porque su hija a los 5 años cognitivamente no estaba lista y no lo entendió. ¿Qué quiero decir con esto? No te preocupes con la información que das. El niño entenderá e integrará aquello para lo que esté listo. ¿Qué se adelanta? Las imágenes. Es así, porque entran sin filtro al cerebro y no dejan cabida a la imaginación. Si yo le platico algo a un niño, incluso un cuento de terror, el niño se protegerá con su mente y entenderá y construirá el monstruo que su mente le permite. Pero las imágenes violentan todo proceso, porque no dejan cabida al desarrollo y al momento de vida en el que esté el niño. Ya invadieron su mente con imágenes que no está listo para recibir. De ahí la importancia de que cuidemos los contenidos, sobre todo cuando son grotescos, violentos o tienen escenas eróticas. Pero no solo el que vea las imágenes. Si yo le describo o utilizo material para que trate de entender las cosas, pero que no es material adecuado para su edad, también puedo violentar su proceso. Algo de lo que más nos sonó en toda la plática que ella da y creo que queremos que se queden con ello es que la información no adelanta, empodera, ¿no? Y es súper, súper importante. Regresamos un poco al tema de lo que ella hablaba de la inocencia, ¿no? Que antes se pensaba que la inocencia era el no saber las cosas. Y no. O sea, ahorita nos damos cuenta que la información empodera muchísimo, ¿no? Y un poco regresando a la tecnología y hablando de que ellos tienen muchísimo acceso, si ellos tienen una información y una información válida que ustedes les están dando, con eso ya tienen todo, están súper preparados para enfrentar lo que se les venga, ¿no? O sea, por eso es súper importante, la información empodera. Algo que también muy importante que dijo, que da como a entender muy bien cómo puede ser una conversación, que ella menciona que dependiendo como de la etapa que están los niños, ellos van a ir como aceptando y cognitivamente como, sí, como viendo en su cerebro qué es lo que les está haciendo más sentido, ¿no? Entonces tú puedes tener una plática con tu hijo, ella da un ejemplo de 4 y 8 años, una plática no gráfica, ¿no? O sea, una plática como muy como específica y cada generación va a internalizar lo que ellos pueden, ¿no? Lo que sí no se puede utilizar y lo que sí es súper importante adelantar en el sentido en el que depende a la edad son las imágenes. Las imágenes y el material didáctico. Hay muchísimo material didáctico para explicar la sexualidad, pero no todo es para todas las edades, ¿no? O sea, como hay muchas vulvas, ¿no? Y penes que te pueden demostrar todas las partes y cómo funciona todo. O sea, no es adecuado para un niño de 6 años, ¿no? O sea, es un material para secundaria, preparatoria, o sea, sí hay material y ese tipo de cosas, como ella los dijo, sí adelantan muchísimo, ¿no? Eso y las descripciones. Ahorita les van a contar un poco más de estrategias, pero para niños muy chiquitos, las pláticas, los cuentos funcionan muy bien, ¿no? No hay que adelantarlos mucho más allá de lo que no pueden estar procesando a esa edad. Y algo también súper importante que también adelanta es cuando estamos platicando este tipo de temas, es las cargas de emociones negativas que le ponemos al tema. ¿No? A veces se utiliza muchísimo miedo o muchísimo enojo, angustia o culpa al hablar de la sexualidad y se envían mensajes con cargas emocionales que solo hacen que se queden fijos en la mente de los niños, ¿no? Y no les permitan como más bien integrar mensajes de autocuidado y de protegerse de su propia seguridad, que al final es lo que queremos, sobre todo cuando hablamos de sexualidad con niños tan chiquitos, ¿no? Que es lo que queremos, autocuidado y protección. Entonces hay que tener mucho cuidado con el discurso y con las emociones con las que estamos compartiendo y cuando tenemos estas charlas.
Ahora les voy a dejar a Angie para que les cuente un poquito más. Muchísimo gusto saludarlo. Antes de que continuemos, voy a hacer como un rapidísimo wrap-up de lo que nos dijo Natalia, porque esto es súper, súper, súper importante. Las imágenes es lo importante. Eso es lo que de alguna forma adelanta. Eso sí puede provocarle a los niños como que sientan que algo ya no están entendiendo. Por ejemplo, y quiero hacer énfasis en esta parte porque puede pasar incluso en una imagen de terror, ¿no? ¿Cuántos niños no nos han dicho, Miss, es que me da muchísimo miedo Chucky? Y entonces tienen la imagen del muñeco súper lista, ¿no? La tienen en su mente, ya no se la están imaginando. Ya no es este cuento que a lo mejor la Miss le pudo haber leído o el que le leemos en la noche, ¿no? Ya no es esto que mi cerebro se está imaginando y donde yo estoy o tengo ciertas imágenes y entonces con ellas voy configurando a lo mejor la historia. Cuando me lo enseñan y es totalmente explícito, esa imagen se queda aquí y ya no hay vuelta atrás, o sea, ya se grabó. Entonces, por esto es muy importante hacer esta diferencia. No es no hablar de sexualidad, más bien que no tengan acceso a imágenes de este tipo o a lo mejor a explicaciones demasiado gráficas si no están listos, porque entonces sí, ahí sí interrumpimos su proceso. Pero justo como nos decía Nat, ¿y entonces cómo le hacemos? No, creo que algo muy importante es que desde que nacemos, somos seres sexuales, o sea, la sexualidad es desde bebecito, ¿no? O sea, ya te entregaron a tu niña, ya te entregaron a tu niño, ya no. Entonces creo que la sexualidad es algo con lo que nacemos, pero de pronto le ponemos así algo, el tabú así de, pero sí hablamos de eso, pero sí le decimos, pero ¿cómo le hago? Pero entonces algo que siempre nos pasa es que de pronto no le ponemos el nombre adecuado a las partes del cuerpo, ¿no? Entonces es como, tápate ahí o como cosas así que empiezan ya tienen con esta connotación como de tabú, ¿no? De, ay, mejor no hablamos de eso. Y eso es algo bien importante porque tiene otra responsabilidad ir cambiando un poco el discurso para que ellos también lo empiecen a ver como algo natural. Y entonces las conversaciones fluyen así como algo cotidiano. Porque de pronto si te pregunta de dónde nacen los bebés, la primera cara que vean no es como la de, oh, dame un segundo, o te pones así súper rojo, rojo, rojo de que algo está pasando. O sea, ¿por qué cuando le pregunto de estas cosas reacciona así? Entonces, el paso número uno creo que es un poco nosotros como adultos ir interiorizando el tema y sobre todo relajarnos un poquito cuando nos pregunten sobre estas cosas. Y bueno, vamos a ver algo sobre unas estrategias. Déjenme les comparto la pantalla. No estoy teniendo muy buen internet, entonces me ayudan a... Por favor. Ay, no les veo. No se ve, Angie. No se ¿Cómo te veía nada. ayudamos? ¿Con qué te echamos la mano, Angie? Te estás trabando un poquito. A ver, déjenme. Ya se A ve. mí. Ahí voy, ven. Ya se ve, pero no corre. Ok. Jesus, ¿me puedes ayudar a poner el video? O Nat, quien lo tenga como abierto. Gracias. Es del minuto 16.16 al 18:51. 16. Ajá. Ok, ahí va. Ay, Gracias. creo que no puse compartir con audio. Va de nuevo.
Compartir sonido. Ahora sí. Ahí va. Entonces, ¿cómo hablar de Gracias, gracias. sexualidad con nuestros hijos? Aquí algunas estrategias. No es la gran plática. Siéntate, tenemos que hablar y estás listo para saberlo todo. No, la realidad es que es mejor que sea de forma casual, aprovechando los momentos oportunos que la vida nos da. Por ejemplo, si está pequeño mi hijo, puedo aprovechar que nacieron unos perritos o que la tía está embarazada para preguntar, ¿sabes qué hay allá adentro? ¿Sabes cómo se alimenta? ¿Por dónde saldrá? Si es un poco más grande, puedo aprovechar el espectacular que vio en medio del periférico para poder contestar alguna duda. O la serie o la película para decirle, ¿qué opinas de cómo se llevan esos novios? ¿Qué opinas y qué hubieras hecho tú en su lugar? Aprovechar todo momento que la vida me da. Los chistes que trae a casa, la información inadecuada que le dio un amigo. Todo es una oportunidad para hablar de sexualidad de manera casual. Ciertamente sí habrá algunos temas que tengamos que planearlos para tener una conversación seria o personal al respecto, como por ejemplo, cómo explicarle el uso de la toalla sanitaria a mi hija, o si mi hijo vio algo que fue inadecuado, pues darme el tiempo y el espacio para que sea privado y planeado. Pero en general es una charla común y cotidiana, algo natural. ¿Hay que esperar hasta que mi hijo pregunte? Es maravilloso cuando son los niños los que quieren indagar y reflexionar y llegan con preguntas. Pero seamos honestos, hay niños sumamente extrovertidos que me van a hacer preguntas en el lugar incluso más inadecuado, enfrente de la abuela. Pero habrá otros que sean muy tímidos e introvertidos y que no realicen pregunta alguna, y no por eso dejan de tener dudas. Por otro lado, con el bombardeo de información que existe, hay temas que tendrás que tocar tú con ellos antes de que les llegue información por otro lado. Por ejemplo, si tu hijo tiene 9 o 10 años, es importante que sepa por ti sobre la relación sexual, que le enmarques con valores importantes como el consentimiento mutuo, que es algo que se da entre adultos, y con todos los valores personales o familiares que quieras transmitirle, antes de que se pueda encontrar con contenido inadecuado como pornografía, porque recordemos que es justo esa edad en la que la mayoría de los niños entran en contacto con ella de manera accidental. Súper, muchísimas gracias, Jesus. Sí, sí me escuchan, ¿verdad? Ah, excelente, muchas gracias. Ok, entonces, de estas estrategias, ¿qué sí, qué no, cuándo? Algo muy importante, tú, tienes que ser tú y aprovechar como situaciones cotidianas, ¿no? El ejemplo que daba de los perritos me encanta porque la mayoría de los niños tienen mascotas. Y entonces, de pronto esto sí pasa, ¿no? Te preguntan y cuando llega super bebé, ¿y cómo era? ¿Y de dónde viene? Y así, o por ejemplo, no sé, si de pronto a lo mejor su perrita va a tener cachorritos, claro que se preguntan de dónde vienen los bebés o cómo le hacemos. Entonces, creo que sí podemos aprovechar las situaciones cotidianas para hablar de ellos de algo cotidiano, natural, ¿no? Regresamos al mismo punto. La sexualidad es algo que vivimos todos los días. Entonces, depende de nosotros que ellos también lo vean con la misma naturalidad. Entonces, podemos aprovechar estas oportunidades que de pronto la vida nos da para poder platicar de ellos, de lo que saben. Algo que me encantó es justo el que los niños a veces no preguntan, a veces sí preguntan para qué están listos, ¿no? Que indagar qué sí saben, qué no saben y hasta dónde saben es súper importante, porque a veces los podemos adelantar a información que nosotros creemos que ellos necesitan, cuando en realidad a lo mejor no era eso lo que nos querían preguntar, ¿no? Entonces, no sé, yo les voy a compartir algo que a mí en lo personal me pasó cuando empezaba a dar clases. Una niña me dijo, Miss, ¿qué es el aborto? Es que yo quiero abortar y yo así, ¿no? No, por favor. Entonces, en principio yo no sabía de qué me estaba hablando, era una niña chiquita y yo también estaba chiquita, tenía yo creo como unos 20. Entonces yo decía, no, pues lloramos juntas porque no sé cómo contestarte esa pregunta. Pero después le dije, pero ¿por qué me preguntas? Y entonces me dijo, es que quiero abortar el juego, porque
aquí dice, o sea, su contexto estaba en otra cosa y yo por acá así casi queriéndome cortar las venas porque no sabía cómo explicarle. Entonces creo que tenemos que ser siempre hacerles preguntas, ¿no? ¿Hasta dónde sabe? ¿Qué quiere saber? Realmente, ¿no? Investigar es súper importante cuando queremos hablar de algún tema en específico con ellos. Pero, insisto, el tema es en que lo veamos como algo súper natural. Y lo más importante, y retomando lo que ya nos dijo Nat, que sea de ustedes, ¿no? Que sea de mamá, de papá, de la gente en la que ellos confían. Voy a compartirles otro pedacito de video que también está muy interesante. Espero ahora sí se pueda. Déjenme ver. Si no, Jesus sé que me va a ayudar. A ver. Sí se ve, ¿verdad? Buenísimo. Listo. Responder, indaga de dónde viene la pregunta. No es lo mismo que sea una pregunta genuina en su etapa de desarrollo a que esté preguntando por qué alguien le dio información inadecuada o vio contenido que no era para su edad. La realidad es que los niños ven a la sexualidad de una manera muy distinta a lo que los adultos podemos pensar. Y a veces interpretamos sus preguntas con nuestra mirada de adulto y nos podemos equivocar. Recuerdo, por ejemplo, cuando mi hija de 5 o 6 años me preguntó, mamá, ¿qué es una violación? Por suerte le pregunté, ¿violación, mi amor? Aquí, me dijo muy orgulloso a leer. Cuando vi de qué se trataba, toda la Cortando. pagar, Se está cortando mucho, Angie. hay la edad de un niño o un adolescente. ¿Podemos repetir ese audio, porfa? Porque no se escuchó, no se entendió. Incluso creo que Angie también ya se trabó. Se puede convertir en una lección catedrática del ciclo del agua. Lo mismo hacemos con sexualidad. A cualquier pregunta podemos aprovecharla para dar una lección moral eterna. En un taller de sexualidad para adolescentes, una de las jóvenes me decía, yo preguntarle a mi mamá algo de sexualidad, ni loca. Me va re mal. Siempre asume que si le hago una pregunta es porque lo quiero vivir. Y se convierte en un monólogo interminable en deja claro lo equivocada que estaría si se me ocurre siquiera pensar en la posibilidad de vivirlo. Ella no sabe lo que pienso porque nunca me lo ha preguntado. La realidad es que preguntar e indagar es maravilloso. No solo me permite saber hasta dónde sabe mi hijo para brindarle la información, sino qué piensa mi hijo al respecto y cuál es su proceso de pensamiento. Así se convierte en un diálogo en donde hay un interés genuino por conocerlo y eso lo hace saberse respetado, saberse escuchado y me buscará para tener ese encuentro otra vez. Esta parte creo que es fundamental, ¿no? Cuando nosotros dejamos la puerta abierta para que nos puedan hacer preguntas del tema que sea, entonces ellos vuelven, regresan, pero si de pronto nosotros les cerramos la puerta de la comunicación, lo que va a pasar es que van a buscar esa respuesta en otro lado. Y entonces ya no regresan a nosotros a hacernos estas preguntas tan importantes. Entonces viene una cosa como bien interesante. Las preguntas que yo hago para saber de dónde tiene esta información, de dónde la sacó, si fue de un videojuego, si un amiguito se la dio, a lo mejor yo ya estoy malinterpretando la situación. Y también escuchar las preguntas que mi hijo tiene que hacerme con respecto a sexualidad. Escuchar con tranquilidad, con una mente como abierta, no luego así ir de al que, ay, no, es que, a ver, vamos a sentarnos y a tener esta conversación seria, porque entonces regresamos al mismo punto de ponerle como ahí el tema como tabú y de que, ay, bueno, pues mejor no le pregunto a mi mamá o veo a ver dónde obtengo esta información.
Y justo lo decíamos al principio, hoy donde ellos van a obtener la información si no se la damos nosotros. ¿No? Mejor no le pregunto, pero le pregunto a San Google. Y San Google me va a decir muchas cosas para las que a lo mejor no estoy listo. Y me va a dar que volvemos al tema de las imágenes, que no estoy preparado para ver. ¿No? El que sea a mí a quien le pregunten, que tengan la confianza de decirme, oye, ma, tengo esta duda, oye, pa, no sé cómo funciona esto, escuché a fulanito hablar de este tema, tú qué, ¿no? Y algo muy importante, ¿tú qué piensas al respecto? No, bueno, ¿y tú qué crees? Algo que pasado fue que justo una niña me decía, Miss, es que yo voy a tener una hermanita y mi hermanita apareció ahí con una varita mágica que mi papá le hizo plin. ¿Qué piensa? Yo creo que ella tiene que ir al hospital para que pues con la varita mágica. Entonces, creo que ella tenía más información de la que su mamá o su papá creían que manejaba. Pues por eso es súper, súper importante indagar, preguntar y saber qué es lo que quieren saber exactamente nuestros niños. Y para eso, pues depende mucho la etapa del desarrollo, que es de lo que nos va a hablar Re. Oye, Así Angie, es, antes de Angie. pasar a la etapa de Re, ¿podríamos volver a ver los primeros 2 minutos del ejemplo que diste? Porque se cortó mucho y varios papás nos pusieron aquí en el chat que no se entendió. Yo no sé qué minuto sea para que nos ayude Jesús. Sí, te pongo yo los primeros minutitos que ahí como que se entrecortó mucho y se perdió la lógica ahí de lo que decía Elena. Entonces, si me das el pedacito, yo lo transmito. Y sí es bien importante no sobreinterpretar. Yo les comparto que cuando yo era chica, iba en la primaria, me ofendía que el maestro de educación física dijera que era viola. Y yo no entendía por qué el viola. Y pues claro que en básquet es una forma de llamar a una violación, pero no entendía. Y bueno, tiene mucho que ver con la falta de comunicación y de información que tenemos, ¿no? Entonces, sí quiero que quede como muy claro este ejemplo que nos da Elena La Guarda, por favor. Adelante, Jesús. Listo, Angie. ¿Me dices desde dónde lo corro? Del 22:31, ahí es donde, como por el 22:40 es donde empieza el ejemplo. Ahí va, lo pongo 22:32, ahí va. Piensa. Antes de responder, indaga de dónde viene la pregunta. ¿No es lo mismo que sea una pregunta genuina en su etapa de desarrollo a que esté preguntando por qué alguien le dio información inadecuada o vio contenido que no era para su edad? La realidad es que los niños ven a la sexualidad de una manera muy distinta a lo que los adultos podemos pensar. Y a veces interpretamos sus preguntas con nuestra mirada de adulto y nos podemos equivocar. Recuerdo, por ejemplo, cuando mi hija de 5 o 6 años me preguntó, mamá, ¿qué es una violación? ¿Cómo explicarle un tema tan complejo a una niña tan pequeña? Por suerte le pregunté, ¿violación, mi amor? ¿Dónde lo viste? Aquí, me dijo muy orgullosa señalando un folleto. Estaba aprendiendo a leer. Cuando vi de qué se trataba, me regresó el alma al cuerpo, porque trataba de la violación al reglamento de tránsito y todas las sanciones correspondientes y las multas que tenías que pagar si te saltabas un alto. Nunca hay que asumir qué quiere saber en realidad un niño o un adolescente. Hay que indagar primero. El arte de preguntar. La realidad es que estamos muy acostumbrados a dar respuestas de inmediato cuando nos hacen una pregunta. Así, si mi hijo, por ejemplo, llega a preguntarme ¿cómo es que llueve?, se puede convertir en una lección catedrática del ciclo del agua. Lo mismo hacemos con sexualidad. A cualquier pregunta podemos aprovecharla para dar una lección moral eterna. En un taller de sexualidad para adolescentes, una de las jóvenes me decía, yo preguntarle a mi mamá algo de sexualidad, ni loca.
Me va re mal. Siempre asume que si le hago una pregunta es porque lo quiero vivir y se convierte en un monólogo interminable en donde me deja claro lo equivocada que estaría si se me ocurre siquiera pensar en la posibilidad de vivirlo. Ella no sabe lo que pienso porque nunca me lo ha preguntado. La realidad es que preguntar e indagar es maravilloso. No solo me permite saber hasta dónde sabe mi hijo para brindarle la información, sino qué piensa mi hijo al respecto y cuál es su proceso de pensamiento. Así se convierte en un diálogo en donde hay un interés genuino por conocerlo y eso lo hace saberse respetado, saberse escuchado y me buscará para tener ese encuentro otra vez. Y también me permite. Gracias, Jesús. Listo, de nada. Bueno, haciendo como rapidísimo el wrap up, es lo que les decía, es súper importante indagar para saber en qué momento del pensamiento están y en qué etapa del desarrollo también, ¿no? Depende mucho, si es un niño muy chiquito, obviamente, pues seguramente su curiosidad irá por otro lado, pero si está más grande, pues tendrá otras implicaciones y para eso Ren nos lo va a explicar. Gracias, gracias Angie. Hola, hola a todos, papás. Qué gusto verlos otra vez. Bueno, pues sí, como dice Angie, es súper importante para dar información, primero contemplar en qué etapa de desarrollo están nuestros hijos, ¿no? Ya lo habíamos visto un poco en alguna sesión anterior, estos temas de etapa de desarrollo, pero hay un punto principal que va a ser súper importante, que va a ser la diferencia entre el pensamiento concreto y el abstracto, ¿no? Y bueno, en la pubertad ya se empiezan a meter otros temas que ya les contará un poco Jesús, pero estas etapas de desarrollo las divide en 3 etapas aquí. La primera infancia, la segunda infancia y la pubertad o adolescencia. Yo les voy a poner los videos de primera y segunda infancia en donde hace bien la diferencia del pensamiento abstracto y el concreto. Y ahí va el primer video. Igual cualquier cosa que falle el sonido o algo, me dicen, porfa. Es más o menos de los 0 a los 7 u 8 años de edad. Y hay que contemplar 3 aspectos importantes para hablar con ellos de sexualidad. La primera es que tienen pensamiento concreto. El niño necesita dominar este tipo de pensamiento para después llegar al lógico y con los años al abstracto. ¿A qué me refiero con pensamiento concreto? Que en realidad se basa en su experiencia, en lo que puede ver, observar o sentir, en el mundo tangible. Y esto le hace entender las cosas de manera literal. Pongo un ejemplo. Una pequeña en el taller nos comentaba, cuando estaba en el útero de mi mamá, me comí a mi hermana y la tengo viviendo dentro de mí. Su mamá probablemente le trató de explicar que al inicio eran 2, pero por algo su hermanita no se desarrolló. Y tal vez le trató de mandar el mensaje hermoso de que la tenía viviendo dentro de ella de manera figurativa, pero la niña, a la edad que tenía, lo entendió de forma literal. Lo mismo me pasa con los niños que llegan por adopción. Ok, entonces en esta etapa es súper importante que hablemos sin metáforas y directo, ¿no? Como las cosas como son, porque los niños se lo toman tal cual. El pensamiento es literal, ¿no? Lo que si les decimos el cielo tiene nubes de azúcar, igual y se lo creen. Entonces, mejor digamos las cosas tal y como son en esta etapa. Ahí va un poquito. Este es otro tema de la primera infancia que menciona, que es que tienen muy poca información sexual, ¿no? La mayoría está fuera de su radar. Así como les empiezan a interesar todo lo tangible, el movimiento de las nubes, cómo crece el pasto y las semillas, así se aproximan también al evento reproductivo. Al inicio para ellos, el embarazo es una cosa de mujeres. Mamá está embarazada y muchas veces lo pueden considerar literal. Mamá algo se comió que hace que engordara o se embarazara. Y si puja, el bebé va a nacer por el ano. Es un pensamiento lógico a esa edad. Conforme van creciendo, van entendiendo que tal vez algo tuvo que ver papá en la ecuación, aunque no les queda claro.
Hacia los 6 años se empiezan a considerar que tal vez las personas son novias, luego se casan, luego tienen hijos y que algo le dio papá a mamá, una semillita, una célula, pero todavía no comprenden cómo llegó ahí. Es por eso que en esta etapa es súper importante, como nos dice Angie, evaluar, investigar qué es lo que quieren, a qué se refieren con esto, ¿no? Para no dar información de más que ellos no necesitan y que no están listos para adquirir. Voy a seguir compartiendo. Hay que considerar 3 aspectos para hablar con ellos de sexualidad. El primero es que nuestro hijo se abre al mundo. Si bien su familia Perdón, aquí me pasé un poco. Ahí voy a regresar un poco y ahí voy. comprenden cómo llegó ahí. La tercera es que el niño de esta etapa de vida está centrado en la imaginación y en la fantasía. Por eso dan respuestas tan ocurrentes e imaginativas a lo que viven. Los cuentos y el juego son una estrategia maravillosa para abordar el tema de sexualidad e incluso la prevención de abuso sexual infantil, porque nos permite hacerlo desde un lugar en donde el niño se siente protegido. Entonces, ya dijimos 3 características súper importantes en la primera infancia. 1, el pensamiento es concreto, tal y como es. 2, tienen muy poca información sobre la sexualidad y muy literal, ¿no? Y 3, aprenden mejor con fantasías. Entonces, por eso es importante todo un juego simbólico, un cuento, el dragón del que luego les platicaban y les hablaban de esto. Ahora, en la segunda infancia vamos a ver una diferencia. El pensamiento ya no es concreto, el pensamiento empieza a ser abstracto. Es por eso que es muy importante que aquí, en lugar de nosotros indagar por ellos, es importante que ellos empiecen a indagar y ellos empiecen a autodescubrir, ¿no? Si alguien nos pregunta, ¿cómo, cómo, ¿cómo se embarazó mi mamá? ¿Cómo crees tú que se embarazó? ¿No? Entonces, irlos llevando hasta ese pensamiento para que ellos vean hasta dónde puede llegar. Y les voy a poner otro videito. Hay que considerar 3 aspectos para hablar con ellos de sexualidad. El primero es que nuestro hijo se abre al mundo. Si bien su familia sigue siendo sumamente importante, comienza a cobrar importancia también para él las relaciones sociales con los niños de su edad, con sus amigos. Con ellos empieza a compartir la vida y lo que digan impactará su visión de la misma. A esta edad también son sumamente comunicativos, podríamos decir chismosos. Lo que no quieres que sepa el mundo, no se lo platiques a un niño de esta edad porque lo compartirá. Así también compartirá con sus amigos la información sobre sexualidad que nosotros le brindemos. E incluso también compartirá aquellos contenidos inadecuados que le asombraron o lo sorprendieron. Otro de los aspectos fundamentales de esta etapa de vida es lo que algunos autores llaman la edad de la razón. El niño va dejando atrás el pensamiento imaginativo y centrado en la fantasía para ser cada vez más analítico y empezar con el pensamiento lógico. Con esto puede inferir, hacer hipótesis, brindar alternativas diferentes a los mismos problemas, aunque no los haya vivido. En esta etapa de vida es fundamental, más que brindarle información, hacerle preguntas constantes para que él pueda llegar a inferir la verdad y sea un proceso mucho más significativo. Ok, entonces ahí está. En esta etapa de pensamiento lógico es súper importante que ellos vayan llegando a sus propias respuestas, ¿no? Que vayan llegando y que ellos descubran hasta dónde van a conocer esta información. Ay, por aquí se me abrió otra página. Espérenme un segundo. Ok. Y bueno, les voy a poner un último video.
Esperen un segundo porque lo perdí. Bueno, aprovechando el favor, Jesús, ¿me ayudas con el último? Porque no sé qué pasó. Es del minuto 36 al 37.50. Del minuto 36. 36. Ándale. Acá estamos. ¿A cuál, perdón? 37.50. Gracias. Ahora, ahí va. En esta etapa de vida tienen más información sexual, pero no comprenden el componente erótico. Es decir, hacia más o menos los 9 años de edad, cognitivamente están listos para entender la relación sexual, pero la entienden como un evento meramente mecánico dirigido a la reproducción de un nuevo ser vivo. El pene entra en la vagina, salen los espermatozoides, llegan al óvulo y hay un bebé. Incluso tienen consideraciones alrededor de esto. Por ejemplo, pueden decir, mamá y papá han tenido relaciones sexuales 3 veces porque somos 3 hermanos. Si bien tienen curiosidad, es solamente como un ejercicio lógico, intelectual, no de placer. Eso hace que pueda tener una aproximación al evento como guácala, qué horror, qué asco. Recordemos cómo son los niños de esta edad. Si estamos viendo alguna película en donde los protagonistas se van a dar un beso, se tapan los ojos diciendo, ¡ay no, cámbiale del canal, qué horror, se van a dar un beso! Porque el componente erótico está todavía lejos de su vida. Es importante que le ayudemos a dimensionar. Tienes razón en pensar y sentir que esto te da asco porque es algo del mundo del adulto, no del niño. Pero no te preocupes, en la sexualidad no hay nada que uno tenga que hacer que no haya decidido. Es importante que tengan la información por ti. ¿Por qué? Porque saber de la relación sexual y que existen las conductas sexuales previene el abuso sexual. Porque sabrá que esto es algo del mundo del adulto que solo entre adultos se comparte. Es importante que sepa la información por ti para que su curiosidad intelectual no lo haga buscar en otros lados y se encuentre con la pornografía. La Gracias, pubertad Rick. y la adolescencia. Ahorita ya te lo dejo a ti. Pero entonces justo, bueno, ya te dejo el video ahí, ¿verdad? Esta etapa lo que es distinto con la pubertad y la adolescencia es que sí, en efecto, ya hay un pensamiento lógico en el que él llega a sus propias conclusiones e incluso puede darse cuenta cuántas veces tuvieron relaciones sus papás para tener 3 hijos, ¿no? Pero existe una gota de diferencia que justo es el erotismo, que ahorita Jesús les va a hablar. Aquí no existe esa curiosidad todavía, nada más son dudas un poco más infantiles, en donde todavía no existe ese sentido de sexualidad, que es el que a veces nos asusta un poco más a todos, ¿no? Entonces, ahora sí, Jesús, te cedo la palabra, muchas gracias. Hola. Gracias, Regi. Adolescentes y sexualidad. Sácatelas. ¿Te acuerdas? Algo que me gustó mucho de estar viendo estas conferencias de mamás y papás de 10. Si tú te fijas, de alguna manera se han concatenado todas. Hay diferentes temas que de alguna manera van muy de la mano con las etapas del desarrollo. Y acá me toca platicarte sobre la parte de la adolescencia, la etapa de la adolescencia. Que si yo sé que has puesto muchísima atención, pero a lo mejor traes muchas cosas en la cabeza, entonces te recuerdo. Acuérdate que en la adolescencia tenemos una etapa de aislamiento, una etapa de interioridad y una etapa de integración. En el aislamiento, pues ya sabes, ¿no? Grosso modo es mamá, papá, fúchila. No quiero saber nada de lo que me han enseñado porque no sirve. En la interioridad, híjole, pues sí sirve, pero poquito. O sea, no te emociones, mamá, papá. A ver, déjame pensar hasta dónde me sirve. Y en la integración, se retiran ellos hacia esta parte donde ellos dicen, pues fíjate que sí tiene mucho sentido lo que decían ese par.
fíjate que sí estoy de acuerdo con esto que me enseñaron de aquí a aquí, y con esto que me enseñaron, pues de aquí a aquí, pues ya no tanto, pero me late esto que me enseñaron, y entonces esto sí me lo quedo yo y lo integro a mi identidad. Acuérdate, están ellos reforzando o reafirmando su identidad. Entonces, cuando empezamos con estas cuestiones de sexualidad, tienes que tomar en consideración que ya trae información previa, que ya se dio cuenta de muchas cosas, ya estableció, digamos, de alguna manera la secuencia lógica de qué es lo que pasa en una cuestión de sexualidad. Pero no estoy seguro si lo que yo estoy pensando es correcto o no es correcto, si el contexto que yo le estoy dando está atinado o no. Entonces me acerco con mamá y papá en una primera instancia a preguntarles qué opinan, qué pasa, qué sucede con esto. Y entonces, acuérdate, ya como te dijeron las chicas, acuérdate de no ponerles la mirada 3.1416 con la mano en la boca así. Los perdemos. Le damos entonces a la sexualidad un contexto que realmente no tiene. O sea, la sexualidad no es algo horrible, ni erótico, ni traumático. Erótico sí, claro, pero no es algo para escandalizarse. No en vano estamos todos aquí conviviendo. Es algo tan padre que nos tiene a todos juntos aquí. Entonces, vale mucho la pena empezar a darle validez a este ego que están haciendo, a esta identidad que ellos están estableciendo y están empezando a probar contigo. ¿Qué opinas tú de esto? Devuelve las preguntas, avienta el boomerang de nuevo hacia ellos. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo te enteraste? ¿Qué opinión te merece? Me gustaría escucharte, a ver tú qué dices sobre esto, para que ellos también vayan estableciendo este vínculo que a ellos les va a representar seguridad. ¿Y qué mejor vínculo de seguridad que el que puede tener contigo, con mamá y papá? Valida, acuérdate de mantener la cara de póker, así como no me asusto, no corro, no grito, no empujo y te escucho. Dime qué es lo que piensas, dime más bien tú qué opinas, y ahí aprovechamos nosotros papás la oportunidad para completar este panorama. Se va poniendo padrísimo porque entonces la sexualidad ya empieza a adquirir un carácter vinculatorio a nivel emocional, a nivel relacional, a nivel confianza, a nivel respeto con mis papás, y yo me voy dando cuenta de que hay un puente macizo, hay un puente seguro donde yo puedo ir a preguntarles muchísimas cosas y no se van a poner como locos. No pude evitar, cuando estaba escuchando la plática, acordarme de un anuncio en donde está una niña chiquita ayudándole a la mamá a picar lechuga. Se cuenta que iban a hacer como una ensalada. Estaba como, no sé, desbaratando lechuga o desbaratando orégano, algo estaba haciendo la niña, y le dice a la mamá, mamá, ¿qué es virgen? Y ya sabes, la mamá con la mirada 3.1416, mano en la boca, empieza como a establecer un tratado filosófico, biológico y anatómico de lo que pudiera ser la virginidad o lo virgen que ella entiende. Pero cuando empiezan a alejar la toma, la niña dice, mamá, ¿y qué es extra virgen? Pues resulta que estaban hablando de un bote de aceite de olivo. Y como papás ya pusimos un contexto totalmente equivocado. No pude evitarlo porque realmente nos pasa así en muchísimos temas más. Acuérdate, tenemos una oportunidad para validar esa identidad que está surgiendo en nuestros chavos y para reforzar que nosotros somos las figuras de confianza, los adultos de confianza en casa. Entonces, me voy a aventar ahora sí ya a la pausa donde dejamos Regi y yo el video, para que también veas este acercamiento y te quede un poquito más claro lo que te quiero contar. Ahí te va. Es la etapa que va desde los 10 años, cuando empiezan los cambios físicos, y termina con la adultez. Tiene varias etapas, pero podemos considerar 3 aspectos fundamentales para hablar con ellos de sexualidad. El primero
es que el pensamiento lógico también da el paso al abstracto. ¿Qué quiere decir? Que cada vez tienen una mayor capacidad de argumentar. Y esto hace que sea delicioso tocar este tema con ellos, porque no solo tenemos que brindar información, sino que podemos profundizar en lo importante de los temas. Justamente poder hacer preguntas de tú qué harías al respecto, qué sientes, qué piensas. ¿Por qué? Porque están conformando su identidad y están acomodando quiénes quieren ser también con respecto a su identidad sexual y a su vida sexual en el futuro. Fíjate bien, qué padre que tú tengas la oportunidad de reafirmar el adulto que estabas buscando criar. Esta es la oportunidad que tú tienes para empezar a reverberar, para empezar a hacer ese eco. Dejo de compartir tantito porque me gusta mucho verte. Entonces, aunque sea a través de la pantalla, ¿va? Pero me gusta mucho verte. Entonces, esta es la oportunidad que tú tienes para reverberar a la misma frecuencia, para compaginar estas vibraciones que van haciendo los dos, y entonces que tú acabes de confirmar que los valores que buscabas ofrecerle en la crianza a este muchachón simpaticón ya están surtiendo efecto, ya se agarraron de donde tú querías que se agarraran, ya comulga con muchísimas cosas de las que tú empezaste a compartirle durante su crianza. Ahora, tienes la oportunidad también para modelar muchísimas cosas, entre ellas la relación de pareja, que si bien sabemos que tiene sus bemoles, tenemos la oportunidad para decirles sí, y la sexualidad también es una parte padrísima de la vida adulta y de la vida en pareja. Le podemos ayudar, como te decía hace ratito, a completar todo este panorama que él apenas está construyendo. Estamos ofreciéndole los elementos para que los chavos también acaben de reafirmar esta identidad sexual, estas aspiraciones de pareja. Estamos teniendo una oportunidad padrísima. Entonces, cuando tú le platiques, comparte también lo padre que es compartir con alguien más cuestiones que pueden surgir en pareja, económicas, convivencia y también la sexualidad. Comparte todo ese panorama para que él también sepa qué de ahí quiere agarrar y hacer suyo. Esta integración que te decía, ¿qué quiere él integrar a sus aspiraciones adultas? Ok. El deseo. Ahí te va. Déjame nada más encuentro aquí bien. Ahí estoy. Te comparto. Ok. Compartir. Y aquí vamos. Y las hormonas, entra de manera incipiente el deseo. ¿Qué quiere decir? Que ya pueden sentir atracción por otra persona. Y eso hace que comprendan cada vez más el componente erótico. Así como al niño de la segunda infancia le interesaba saber qué pasaba por una cuestión lógica e intelectual, al adolescente y al puberto no. Ellos ya no se tapan los ojos frente a una escena en donde hay besos, sino que quieren saber más. ¿Qué se siente besar? ¿Qué se siente que te tomen de la mano? ¿Qué se siente tener una relación sexual? Había una niña, por ejemplo, en sexto de primaria que me hizo una pregunta muy difícil. Me dijo, Miss, ¿cómo saben dos personas que se van a besar para dónde voltear? ¿Dejan de respirar? Si tienen relaciones sexuales, ¿qué hacen con la ropa? ¿Se la quitan y la doblan? ¿No les da pena? Son preguntas que empiezan a surgir hasta que ya en la adolescencia, más tardía, empiezan a cuestionar, ¿qué pienso yo de tener relaciones sexuales antes del matrimonio? ¿Se podrán tener relaciones en el noviazgo? ¿Te das cuenta cómo las preguntas ya cambian a un nivel de profundidad muchísimo más diferente, muchísimo más allá de un solo hecho mecánico, como decía hace ratito, de un solo hecho reproductivo? Ya cómo van implícitas o implícitos muchísimos conceptos más, como esta parte de tomarme de la mano con alguien que me gusta. ¿Cómo ocurre? Fíjate bien cómo cambia el matiz de las preguntas. ¿Cómo sabes que es el indicado?
preguntas que llevan cada vez más componente erótico. Erótico no tanto lo carnal, erótico ya considerando el erotismo como eros, el amor, como este componente que también lleva implícita una relación afectiva con alguien. ¿Me cachas? ¿Sí me explico? Ok. El adolescente tiene mucha mayor independencia y autonomía y pide privacidad. La tecnología le permite buscar información más allá de la que nosotros le brindemos. Y eso hace que tengamos que redoblar esfuerzos. Seguimos siendo su referente. Fíjate qué importante, y perdón que le ponga así el mochón al video, pero es que es importante esta parte donde ella dice, tú sigues siendo el referente, o sea, zona segura, tierra firme en esta marejada de información en Internet, tierra firme sigues siendo tú. Tenemos que ayudarle a dimensionar, cuestionar y ser críticos frente a la información que se encuentra en el camino. Ayudarle a inferir, a preguntarse, a cuestionar, es algo que le va a ayudar muchísimo para poder tomar buenas decisiones en su vida. No hay una receta única que nos permita contestar todas las preguntas que pueden plantearnos nuestros hijos o adolescentes. Ahí le completo, pero ya era el final del pedacito que te quería compartir. Fíjate bien entonces cómo ya tu intervención va enfocado a la información, sí, pero también a los paradigmas que él va a empezar a establecer dentro de su vida adulta, dentro de su vida de pareja. Esta parte aspiracional la va a buscar afianzar en lo que tú le des para que él cuelgue todo esto, en estos ganchos que le ofrezcas para que él ponga así su ropa, sus cuadros. Entonces, valida, escucha, acuérdate de mucho de esta parte de hacerlo sentir respetado, de hacerle sentir valía a través de su opinión, a través de estos paradigmas que él a lo mejor apenas está formulando todavía, y te va a empezar a rebotar para que tú le digas, sí, va bien, viene, quebrándose, así mero. Dale el chance de que él pueda vibrar junto contigo. Esta oportunidad de comunicación se vuelve de verdad áurea. Es lo que te quiero yo compartir, es lo que te quiero platicar. Por ahí hay unos ejercicios, propone ella cómo responder preguntas. Me brinco hasta esa parte con pubertad y adolescencia y ahorita te veo. Para la prevención del abuso. Hacia la pubertad pueden empezar a plantear preguntas que tienen que ver con cómo evitar un embarazo, el uso de anticonceptivos, en específico el condón. Es importante enviar el mensaje de que siempre tener un hijo es una decisión y se puede explicar el condón de manera sencilla. También en esta etapa de vida empiezan a preguntar por las sensaciones y por el erotismo. ¿Qué se siente dar un beso? ¿Qué se siente que salgan los espermatozoides? ¿Qué se siente tener una relación sexual? Una manera de aproximarlos a la realidad es plantearles cosas de la vida cotidiana que sean símiles. Por ejemplo, ¿qué se siente que salgan los espermatozoides? ¿Qué sientes tú cuando haces pipí, cuando bostezas, cuando comes? ¿Es una sensación agradable o desagradable? Agradable. Esta sensación de la salida de los espermatozoides también es una sensación agradable. ¿Qué se siente tener relaciones sexuales? ¿Qué se sentirá que te den un beso o un abrazo? Por ejemplo, cuando te abrazo, ¿es una sensación agradable o desagradable? Agradable cuando es de común acuerdo, cuando es para expresar amor, para expresar cariño. Si te doy un abrazo fuerte y no respeto tu decisión de no ser abrazado, podría ser una decisión desagradable. Lo mismo es con las relaciones sexuales. Cuando hay amor, cuando hay compromiso, consentimiento mutuo, es una sensación de intimidad sumamente agradable. Conforme ya van entrando a la adolescencia propiamente dicha, empiezan a plantearse hipótesis. ¿Qué pasaría si yo tuviera relaciones sexuales? ¿Qué pensaría si yo quedara embarazada? Esta es una oportunidad para tratar de conocerlos más, tratar de comprender su visión de la vida. Y entonces sí,
Aquí se puede dar una plática en donde más que lanzar información, escuchemos y al final dar nuestra opinión. ¿Qué harías yo si tú estuvieras embarazada? ¿Qué harías tú si fueras mi mamá? ¿Qué me dirías? ¿Qué respuesta crees que yo daría? Ah, me parece interesante lo que dices. Lo que me preocuparía sería que, justamente a partir de preguntas, conocer su visión de la vida y al final poderle decir lo que yo opino al respecto. Hay Así las cosas, reitero, me encantó esta parte donde en realidad se abre la puerta a ampliar el margen, el puente de comunicación entre los chavos. Ahora, más allá de lo biológico, más allá de lo anatómico, sino apoyándonos ya en sustentar o en validar la filosofía de vida que ellos están empezando a forjar. ¿Sale? Pues vamos a ver esta parte de las preguntas. Volvemos al estudio con Claudia. Gracias, Jesús.